Muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos en Cristo. Les saludo con la paz de Dios en esta tarde, deseando con todo mi corazón que la gracia y la bendición del Todopoderoso repose sobre su vida, sobre su familia, sobre su hogar y sobre todo lo que emprenda y que tiene en proyecto. Que la gracia del Señor sea de bendición para usted y que en esta tarde usted disponga su corazón para poder recibir una palabra de parte de Dios, la palabra que el Señor quiere que en esta tarde podamos escuchar, podamos recibir, y deseo hacerlo con todo mi corazón, tratando de plasmar a través de este medio lo que el Señor ha puesto en mi corazón para poder compartir. Así que les saludo con la paz y la bendición de nuestro Padre Celestial y a través de su amado Hijo Jesucristo mediante el Espíritu Santo. Y quiero que podamos orar para dar comienzo a lo que quiero compartir en esta tarde. Si usted me permite, yo le invito, vamos a orar para poder abrir nuestros corazones y dejar que el Espíritu Santo manifieste su gracia sobre nuestras vidas. Así que quiero que usted pueda abrir su corazón y dejar que el Espíritu Santo pueda hablar a su vida. Oramos. Amado Padre Celestial, Dios eterno, soberano, perfecto, te alabo, te bendigo y te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú eres santo, eres justo, eres poderoso. Y en esta tarde, Señor, estoy aquí una vez más, a través de tu Espíritu Santo, tratando de compartir lo que tú has puesto, Señor, en mi corazón, en mi mente, de sentir, de poder, Señor, transmitir tu palabra conforme a tu voluntad, en el poderoso, glorioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso, Padre, te ruego que a través del Espíritu Santo manifieste tu gracia, manifieste tu fidelidad, tu misericordia, como lo has hecho hasta este momento, hasta este día, y que tú, Señor, puedas tocar los corazones y que la palabra que en esta tarde yo pueda compartir pueda hallar cabida y que no solamente, Señor, llegue a los corazones, sino que pueda hacer el trabajo por la cual tú la envías, pues tu palabra dice que no volverá vacía. Por eso en esta tarde, Señor, te alabo, te bendigo y glorifico tu nombre. Ruego por los que están, Señor, del otro lado, que los bendigas, que rompas cadenas, ataduras y ligaduras. Reprendo todo poder de las tinieblas, todo espíritu de opresión, de perturbación, todo espíritu de esclavitud que tiene esclavizada las mentes y no deja oír, no deja, Señor, llegar la palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te doy gracias. Amén. En esta tarde quiero compartir una palabra y le daría por título Caminar con Dios. Ahora, ¿qué es caminar con Dios? ¿Se podrá caminar con Dios? ¿Podrá haber personas o hay personas que caminan con Dios? ¿Cómo es este tema de poder caminar con Dios? ¿Se puede? ¿Hay personas que caminan? ¿Es difícil caminar con Dios? ¿Es algo imposible? ¿Qué es lo que piensa usted? Si leemos las Escrituras podemos encontrar algunos ejemplos, pero quiero que primeramente podamos pensar, razonar un poco de lo que estoy hablando sobre el caminar con Dios. ¿Qué significa o a qué se refiere caminar con Dios? ¿Se puede caminar con Dios siendo nosotros que estamos aquí en la tierra, en medio de tanta circunstancia, caminar con Dios cuando Él está allí en los cielos, en su trono? Si bien la palabra nos dice que su gloria está sobre toda la tierra, Él está en todo lugar, en todo momento, Él es omnipresente, su Espíritu Santo está en todo lugar. ¿Se podrá caminar con Dios? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué dice usted? ¿Qué opina usted? ¿Será difícil? ¿Será imposible? Quiero que podamos leer unos versículos. Y leyendo en las Escrituras he encontrado unos versículos que hablan de un hombre llamado Enoc.
Enoc es conocido porque creo que la mayoría de las personas, si no haya leído las escrituras, conoce quién fue Enoc. Fue el primer hombre que fue traspuesto, fue llevado a la misma presencia de Dios. Fue llevado al paraíso sin gustar la muerte, sin ver la muerte. Algo que tal vez sería difícil de explicar. Si bien ahora en estos tiempos han aparecido montones de movimientos, algunos pseudo religiosos que dicen que nosotros vamos a ser llevados al cielo en una nave espacial, los que creen en los extraterrestres y todas esas cosas que tienen que ver con que no somos terrenales, sino que somos del cielo. Si bien las escrituras enseña, Jesús mismo dijo, que nosotros estamos en el mundo pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor. Así que tenemos algo que decir sobre estas cosas. Nosotros antes de venir aquí a la tierra éramos espíritu y Dios nos envió, tomamos forma, un cuerpo que Dios nos dispuso, un cuerpo para cada uno de nosotros. Nosotros somos tripartito, tenemos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es lo que se ve, el cuerpo vendría a ser la caja que guarda todo lo que hay dentro, el tesoro más glorioso que tenemos. Después está el alma, donde están las emociones, donde solamente residen las emociones. El alma es el asiento de las emociones, eh, de la voluntad, allí donde yo decido hacer o me dejo llevar por mis emociones. Entonces, a veces se refiere a personas almáticas, viven por lo que su alma determina, no lo que su espíritu determina. Entonces hay personas que viven de acuerdo al estado de emoción en cual se levantan. Algunos se levantan enojados, otros se levantan alegres, otros se levantan felices, otros se levantan sin ganas de nada. Entonces Dios nos aconseja que no vivamos almáticamente, porque el alma se mueve por emoción y la emoción nos sirve. Entonces, cuando tenemos emoción, hoy quiero servir a Dios, hoy quiero hacer tal cosa, hoy me quiero llevar el mundo por delante y mañana ya no tengo ganas de nada. Entonces, las personas que viven almáticamente son las personas que más problemas tienen, porque nunca tienen un estado de ánimo firme, siempre pasan de un estado de ánimo de buen ánimo a mal ánimo y así. Hoy en día se les llama a esas personas, le dan un nombre científico, pero lo que tiene que ver es con el alma, con las emociones. Entonces hay personas que pasan de un estado a otro en segundos. Por una cosa u otra enseguida cambian el humor, cambian las emociones y eso nos sirve para servir a Dios. Dios quiere que le sirvamos en espíritu y en verdad. El espíritu es lo que determina lo que somos nosotros. Entonces cuando Dios nos creó nos hizo tripartito, alma, cuerpo, alma y espíritu. Y es en el espíritu donde se mueve la presencia de Dios. Y aquí cuando vemos estas cosas, podemos entender que nosotros fuimos creados a imagen de Dios, fuimos enviados aquí a la tierra, se nos dio un cuerpo, pero somos lo que está en el espíritu. Hay personas que se mueven conforme a lo que son, a lo que viven, a lo que reciben, a lo que sienten. Y eso no es la manera correcta. Hay que vivir de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios determina en nuestro espíritu y lo que nosotros determinamos en nuestro espíritu. Entonces, cuando vemos estas cosas, podemos entender que Dios quiere que vivamos en el espíritu. Y acá la palabra habla de Enoc. Dice capítulo 5, versículo 22 del primer libro de la Biblia, en Génesis, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén
300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí nos está dando a entender, nos está hablando de este hombre que caminó con Dios. Primeramente nos dice que caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén. Matusalén fue el hombre que vivió más años aquí en la tierra. Y este fue el padre, Enoc fue el padre de Matusalén. Y caminó, dice, Enoc caminó con Dios. Caminó con Dios después de que engendró a Matusalén. Y después dice que vivió 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Ahora imagínese este hombre 365 años caminando continuamente con Dios. En ese tiempo, nos enseñan las escrituras, no era fácil vivir, como no lo es tampoco ahora. En ese entonces había mucho pecado, había mucha inseguridad en todos los ámbitos, había mucha iniquidad. Y aquí en ese tiempo, en ese ambiente, en ese lugar donde se movía ese ambiente espiritual de iniquidad, de pecado, allí estaba Enoc, pero él pudo caminar con Dios. 365 años caminó con Dios. Y fue tanto el caminar con Dios que un día caminó tan lejos que no pudo volver y Dios le dijo, bueno, quédate conmigo. Sería una manera de decir. Aquí nos enseña de este varón que caminó con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? ¿Qué es caminar con Dios? ¿Se puede caminar con Dios? La Biblia me lo acaba de decir que sí, que hubo hombres que caminaron con Dios. Pero ¿qué es el caminar con Dios? Cuando uno camina con una persona, si usted tiene que caminar acompañado de una persona, y en ese caminar, en ese transitar, usted va a ir al mismo paso de la persona que va a su lado, va a ir al mismo paso, va a ir conversando, va a ir hablando cosas con la persona que tiene a su lado. No se va a despegar. Y si camina todos los días con esa persona, va a llegar un momento que lo va a llegar a conocer de tal manera que el solo hecho de escuchar solamente su voz, usted se va a dar cuenta si esa persona está bien o está mal. Va a aprender de esa persona y va a tener la compañía siempre de esa persona. Entonces, caminar con Dios significa lo mismo. Cuando usted camina con alguien, usted va a su lado, usted lo acompaña, hay una charla de por medio y se puede caminar, se puede aprender y se va al mismo paso. Ni va muy adelante ni muy atrás. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que caminemos con Él. Dios se mueve y cuando nosotros hemos aprendido a caminar con Dios, tenemos que caminar de acuerdo a lo que Él se mueve. Cuando Dios se mueve es tiempo de movernos, cuando Dios para debemos parar. Recuerdo allí cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto, dice que había una nube que los acompañaba, ¿eh? Y cuando acampaban, en el lugar donde acampaban, la nube se detenía. Y a veces se detenía varios días, a veces se detenía algunos meses y a veces se detenía 1 o 2 días. Y siempre el pueblo de Israel debía estar mirando a la nube porque la nube estaba representando la presencia de Dios. Ahora, cuando algún israelita salía a la puerta de su tienda y veía que la nube comenzaba a avanzar, comenzaba a moverse, allí se tocaba trompeta y todo el pueblo de Israel preparaban todas sus cosas, armaban todo su equipaje y tenían que avanzar. ¿Por qué? Porque debían caminar de acuerdo a lo que Dios se movía. Eso es caminar con Dios.
Caminar con Dios es ir de acuerdo a lo que Dios dice, a lo que Dios dictamina. Caminar con Dios es ir a su lado, no ir delante de Dios ni ir detrás de Dios, es caminar juntamente con Él. Aquí este hombre caminó con Dios y Dios se lo llevó. Dios se lo llevó para que estuviera con Él. Ahora, si seguimos mirando las escrituras, podemos ver que allí en el capítulo 6 dice que la maldad de los hombres se comenzó a multiplicar sobre la faz de la tierra. Y allí aparece un hombre, porque Dios le pesó a Dios haber creado al hombre por toda la maldad que había en la tierra. A veces nosotros, hermanos, nos asombramos de la maldad que hay en estos días, pero déjame decirte que estamos viviendo y vamos a llegar a vivir como en este tiempo en el cual estuvo viviendo Noé, porque Jesucristo lo dijo, que antes de que venga el Hijo del Hombre a buscar a la iglesia, serían los días como en los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento y estaban en glotonería y en borrachera y en todas esas cosas, en lujuria, lascivia y todo lo que usted se puede imaginar. Así era el ambiente donde se movía Noé. Y Noé estuvo, dice que estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Qué bueno esta palabra. Dice que Noé era un varón justo. Aún en medio de tanta perversidad, aún en medio de tanta maldad, porque la maldad del hombre se había multiplicado de tal manera, de tal modo, que Dios decidió destruir la humanidad. Le pesó a Dios haber creado al hombre, porque el deseo del hombre constantemente en su corazón era el mal. Y aquí encuentra entre todas esas generaciones a un varón perfecto, a un varón justo, en todas sus generaciones, dice. Y yo no me quiero imaginar cuántas generaciones hubo aquí en la vida de Noé, porque vivían más de 300, 400 años las personas. Pero en esas generaciones él era perfecto y caminó con Dios. Noé pudo caminar con Dios, tuvo la bendición de caminar con Dios. Es una bendición caminar con Dios, imagínese. Usted va con su amigo, tal vez caminando, va contando sus experiencias, van charlando de todo lo que han vivido y de cosas que se cuentan los amigos. Y imagínese poder caminar con Dios, que usted le cuente a Dios sus problemas, sus sueños, sus anhelos, y que Dios le cuente o Dios le revele a usted los planes que tiene para su vida. ¿No sería maravilloso eso? Sería tremendo. Entonces, cuando nosotros vemos y entendemos estas cosas, podemos darnos cuenta de lo que significa caminar con Dios. Dios también le dice a Abraham cuando lo llama allí de la tierra de Ur de los Caldeos, porque Dios lo había llamado a Abraham y le dice que deje su tierra, su parentela y se fuera a una tierra que Dios le iba a mostrar. Y en un momento cuando Dios se le aparece a Abraham y en esos momentos en que habla con él y luego hace el pacto y le promete un hijo, en todas esas conversaciones hay un momento en que Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Es decir, en otras palabras, camina conmigo y sé perfecto. Aquí la palabra dice que no era varón justo y era un varón perfecto. Ahora, ¿puede haber un hombre que sea perfecto en la tierra? ¿De qué está hablando Dios? ¿De qué perfección está hablando? Si sabemos que en el hombre no hay perfección alguna. Si bien las escrituras dicen que Dios hizo al hombre perfecto, mas ellos buscaron sus propias perversiones. Pero Dios le habla a Abraham y dice, anda delante de mí y sé perfecto. Jesucristo también habló de estas cosas.
En el Sermón del Monte Jesús habla a los que estaban allí escuchando, y en ese sermón Jesús habla de perdonar a los enemigos, de bendecir a los que nos maldicen, de orar por los que nos persiguen. Si alguien te pide la capa, dásela. Si alguien te pide prestado, no pidas que te lo devuelva. Son cosas que hacen de la vida cristiana una vida de bendición, una vida de prosperidad, una vida de gloria. Porque son cosas relativas al reino, como debemos vivir. Pero en una de esas cosas, allí Jesús hablando dice: sed perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ahora, se puede llegar a la perfección. Podemos ser perfectos delante de Dios. La Biblia habla de varones que fueron perfectos. Job era perfecto, era justo, era temeroso de Dios y apartado del mal. Nos dice que Noé era varón justo y era perfecto en sus generaciones y que caminó con Dios. Ahora, se puede lograr esto. Si estos hombres lo pudieron lograr, ¿por qué no nosotros? Ahora, si usted mira que hubo un hombre llamado Job que era varón justo, apartado del mal, perfecto era y temeroso de Dios. Ve que está Noé, que era un varón justo y era perfecto y que caminó con Dios. Ve a Enoch, que era un varón que caminó con Dios. Si estas personas pudieron caminar con Dios, si pudieron ser perfectos y que no tenían el Espíritu Santo como lo tenemos en la manera que lo tenemos nosotros hoy día, ¿por qué nosotros no podemos? ¿Por qué ellos pudieron y nosotros no podemos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la situación? ¿En qué fallamos? El tema es que fallamos cuando nosotros decidimos, porque es nuestra decisión, no es decisión de Dios. Es lo mismo que cuando queremos ser bendecidos. La bendición está delante de nosotros. Un día Moisés puso al pueblo allí delante de dos montes, y en uno iban a echar la maldición, en otro la bendición. Y allí Dios le habló a través de Moisés y le dijo: he aquí que hoy pongo la bendición y la maldición delante de ustedes, la bendición y la maldición. He aquí que hoy pongo la vida y la muerte delante de ustedes. Escojan lo que ustedes quieren. Entonces el pueblo debía escoger, el pueblo debía decidir. Todo es cuestión de decidir. ¿Quiero caminar con Dios o quiero darle la espalda a Dios? Quiero caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque a veces estamos, y déjame decirte, quiero en esta hora hablar a todos aquellos que conocen a Dios, que tienen conocimiento de Dios, que han leído las Escrituras, que se están congregando, que están tal vez sirviendo al Señor. Y a estas personas yo les quiero hablar. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos hablan a nosotros. Entonces, a veces el servir a Dios, el congregarse, el saber las Escrituras, saber versículos de memoria, pararse a predicar en algún lugar, eso no nos habla de un conocimiento de Dios, y eso no habla de que estemos caminando con Dios, porque a veces podemos hablar las Escrituras y no caminar con Dios. A veces podemos hacer cosas, que podemos congregarnos, pero no estamos caminando con Dios. Caminar con Dios es vivir de acuerdo a lo que Dios determina, a lo que Dios decide por mí. Cuando yo decido caminar con Dios, yo le entrego mi vida al Señor, le entrego mi voluntad, le entrego mi casa, mi hogar, mis hijos, mi trabajo, todo lo que yo soy, lo que tengo, se lo entrego en las manos del Señor. Ahora, yo hago una pregunta: ¿cuántos de nosotros hemos hecho eso? ¿Será que realmente lo hemos hecho? Ahora, ¿por qué decidimos nosotros lo que queremos hacer y no consultamos a Dios? O tal vez usted va a negar. Usted no se levanta a la mañana y dice: bueno, hoy me levanto y hago tal cosa y listo, y sale y lo hace. Pero sin embargo dice que, o decimos que somos hijos de Dios.
¿O usted no lo hace? ¿O usted no dice, ya está pensando, bueno, mañana voy a hacer esto y mañana voy a hacer aquello, y usted se levanta a la mañana y va y hace conforme lo que usted decidió, porque usted es dueño de su vida y conforme algunos dicen, y hay muchas personas que por ahí a veces me han dicho, y usted, mi vida, nadie manda con mi vida, yo soy dueño de mi vida, a mí nadie me tiene que decir nada, no acepto consejo de nadie, yo vivo mi vida de acuerdo a lo que yo entiendo y lo que yo creo. Pero no es así, porque una vez que estamos en la casa de Dios, una vez que estamos en las manos de Dios y le hemos entregado nuestra vida, ya no somos nuestros, no somos dueños de nuestra voluntad. Si usted gobierna su vida de acuerdo a sus principios, de acuerdo a su pensamiento, déjeme decirle que usted tal vez no está caminando con Dios. Y tal vez es hijo, pero es hijo rebelde, que hace lo que se le da la gana y no lo que Dios dice. Porque ser hijo de Dios es caminar y hacer la voluntad de Dios. Pero ¿quién la hace? ¿Quién camina con Dios? ¿Quién hace la voluntad de Dios? Estamos viviendo en tiempos semejantes a los que vivió Noé. Estamos viviendo semejantes momentos en este mundo que estamos lleno de electrónica por todos lados, de computadoras, la era electrónica, de todo lo que el hombre pudo llegar a ser y lo que está haciendo cada día, pero lamentablemente hemos retrocedido, estamos viviendo como el hombre primitivo, estamos viviendo como en los tiempos de Noé, estamos viviendo como en esos tiempos. Por eso creo que la venida del Señor está muy cerca y Él vendrá a buscar a la iglesia. Pero ¿quiénes iremos a ir con Él? ¿Usted está seguro de que se va con Él si el Señor viene esta noche? Yo estoy seguro de irme con Él si viene esta noche. ¿Usted está seguro de su partida? ¿Está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿O está viviendo de acuerdo a su voluntad? A lo que usted cree que es la voluntad de Dios. Porque a veces creemos que es la voluntad de Dios. Es lo mismo que a veces hablamos y decimos cosas como que si fuera Dios quien está hablando, y Dios dice, yo ni siquiera les mandé que hablaran, ni siquiera les hablé tal cosa, y están diciendo como que yo les envié. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque la Biblia es bien clara. Cuando Dios habla, cuando Dios determina algo, Dios lo va a hacer, Dios lo va a cumplir. Pero tiene ciertas cosas que hay que cumplir, ciertos requisitos. Hay personas que sienten de acuerdo, conforme a lo que ellos se mueven, diciendo que es de parte de Dios y Dios no dijo nada. Entonces, estamos en esos tiempos. Ahora, ¿qué significa caminar con Dios? Significa que voy a su lado, que estoy esperando en su palabra, que sigo esperando en Él, que cuando Él dice que pare yo tengo que parar, que cuando Él dice que avance yo tengo que avanzar, que yo tengo que caminar a la par de Él y que tengo que contagiarme de Él, aprender de Él y que tengo que vivir conforme a lo que Él dice y lo que Él determina. Quiero terminar con unos versículos que están allí en el Evangelio de San Lucas. Y allí en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, quiero leer algunas cosas. Aquí habla de luego de que resucitó Jesús y se encontraron que Jesús no estaba en la tumba, que había resucitado. Y las mujeres que fueron a ver la tumba y encuentran la tumba vacía, van y se lo dicen allí a Pedro y a Juan y ellos salen corriendo y se lo dicen a los demás discípulos y no lo creían. No creían que Jesús había resucitado. Ahora, en el capítulo 24 y versículo 13 dice,
Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mire aquí, van dos caminando, van dos discípulos caminando y iban discutiendo entre ellos. A veces se puede caminar y se puede ir discutiendo. A veces puede ir uno hablando algún tema. Pero esto iban hablando entre sí de aquellas cosas que habían acontecido. Y iban allí hablando. Hablaban y discutían entre sí. No sé qué es lo que habrán discutido, pero discutían. A veces no hay el mismo punto de vista. A veces se discuten porque uno no ve lo que el otro ve. A veces se discute porque no están de acuerdo. A veces se discuten porque uno entiende las cosas, el otro no las entiende. Y a veces se entra en discusiones vanas que no sirven para nada. Pero esto iba discutiendo entre sí y Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y ellos ni cuenta se dieron. Ellos iban caminando, discutiendo. Se acerca Jesús y caminaba Jesús con ellos. Imagínense, los dos discutiendo, los dos creyentes discutiendo entre sí sobre el Señor estaba caminando al lado de ellos, el Señor les escuchaba, pero ellos ni cuenta se dieron, porque los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y allí les pregunta Jesús, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros, mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos dijo, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Mire, acá están dando testimonio de que Jesús era un varón profeta, que era un poderoso en obras, era poderoso en palabras delante de Dios. No delante de los hombres, delante de Dios. Y esto hay que reconocer algo. A veces podemos ser poderosos en palabras delante de los hombres, pero eso no le importa a Dios. Lo que a Dios le interesa es que podamos ser poderosos en obra y en palabras delante de Él, no delante de los hombres. Y dice, y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha sucedido, que ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Aquí estaban hablando, esto es lo que estaban discutiendo. Yo me imagino que habrán ido discutiendo, pero estas mujeres, ¿qué les habrá pasado? No vieron el cuerpo, vieron visión de ángeles. Los ángeles le dijeron que no estaba Jesús, que había resucitado. Y algunos habrán dicho, pero eso es mentira, esto será verdad, y habrán discutido eso, me lo imagino. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como la mujer habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos.
Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Hay personas que somos tardos de entender, tardos para oír, tardos para escuchar. Dios mismo a nuestro lado puede ir caminando. No es que nosotros vamos caminando con Él va caminando muchas veces tratando de llamarnos la atención. ¿No le ha sucedido tal vez a usted alguna vez? A veces nosotros podemos ir caminando y a veces, a mí me ha pasado alguna vez, que uno va caminando con alguna persona y tal vez la persona se detiene, tal vez a mirar vidriera y uno sigue conversando, hablando solo y el otro quedó como 10 metros atrás. Cuando uno se da cuenta no está la persona al lado. Y a veces nos pasa lo mismo con Dios. Tal vez Dios se detiene porque quiere hacer algo y nosotros seguimos caminando, conversando solo y de pronto nos encontramos solo porque Dios no está, Dios ha parado. A veces nos pasa esto. O a veces nos sucede lo contrario. Es Dios quien se acerca a nosotros para hablarnos, para caminar con nosotros. Y a veces está silencioso, escuchando todo lo que hablamos. Yo recuerdo que mi pastor, mi padre espiritual, él tenía un cuadro en el escritorio allí en la oficina. Y en ese cuadro siempre me quedó ahí grabado la frase que decía en ese cuadro. Y en ese cuadro decía, el Señor o el Espíritu Santo es el oidor silencioso de nuestras conversaciones. Él está en medio nuestro. Él escucha nuestro rezongo, nuestros enojos, nuestros fastidios, nuestras quejas, nuestras luchas, nuestras discusiones. Todo lo escucha Él. Nuestras malas palabras, porque a veces decimos malas palabras cuando estamos solos, cuando nadie nos oye. Pero cuando hay gente somos los creyentes, buenos creyentes. Pero cuando estamos solos, pero déjame decirte que cuando estamos solos también Dios está a nuestro lado. Y Dios desea caminar con nosotros. No solamente que Él quiere caminar con nosotros, Él quiere que nosotros caminemos con Él. Por eso estos ejemplos. Caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Caminó Noé con Dios. Abraham caminó con Dios. ¿Y cuántos otros hombres caminaron con Dios? Moisés caminó con Dios. Pablo caminó con Dios. Tantos hombres que nos enseñan las Escrituras caminaron con Dios. Y algunos de ellos fue tal la comunión que hubo, porque mientras se camina y se habla, se relacionan y se crea una hermosa amistad y una comunión íntima. Y en esa comunión fue tan fuerte que algunos fueron traspuestos para no ver la muerte, como Enoc. ¿No le gustaría a usted caminar con Dios? ¿No le gustaría a usted tener como compañero de viaje en su caminar diario a Dios? ¿No le gustaría que ese compañero que va a su lado sea Dios? No es imposible, no es difícil caminar con Dios. Solo depende de nosotros, que nosotros querramos. Por eso en esta tarde yo quiero orar. Si usted quiere caminar con Dios, solamente debe decidirlo. Solamente debe escoger ese mejor compañero que en toda su vida, a lo largo de su vida estará con usted. Que no le dejará en ningún momento. Ese compañero que será fiel en las buenas y en las malas, que no le dejará ningún momento a sola, aunque usted le
le juegue en contra, aunque usted se enoje con él, aunque usted muchas veces le dé la espalda, ese compañero, ese amigo que es Dios, siempre va a estar a su lado, siempre va a estar esperándole, siempre va a estar para acompañarle. ¿No quiere usted en esta tarde caminar con Dios? Decidir caminar con Dios. Si usted quiere, si usted desea, yo le hago la invitación. Usted puede hacerlo. ¿De qué manera? Solamente decidiendo en su corazón. Yo quiero orar en esta tarde, quiero orar por su vida, quiero orar por usted, quiero orar por los que están enfermos, quiero orar por todos los que en esta tarde están recibiendo esta palabra y por los que van a recibir la palabra. Por eso, si usted me permite, déjeme orar. ¿Qué le parece? Vamos a orar. Oramos al Señor. Y ponga la mano en su enfermedad si usted está enfermo, porque ese compañero fiel, ese Dios maravilloso, a través de su Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario ya pagó el precio de nuestra sanidad, el precio de nuestra libertad, el precio de nuestra salvación. Oramos. Amado Padre Celestial, Dios eterno, soberano y perfecto, te alabo, te bendigo y te doy gracias, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres poderoso y porque para siempre es tu fidelidad y tu misericordia. En esta tarde ruego a ti en el bendito, poderoso nombre de Jesucristo, que atiendas a mi clamor y escuches nuestras oraciones, porque oramos a ti y lo hacemos en el nombre de Jesús. Te ruego en especial manera en esta tarde por los que están recibiendo esta palabra, por los que están viendo y recibiendo, Señor, este mensaje, y por los que van a recibir este mensaje. Que tu Espíritu Santo esté ministrándoles, esté tocándoles, esté ministrando sus vidas, su espíritu, su alma y su cuerpo. Si están enfermos, sanándoles, porque por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Liberta a los cautivos, a todos aquellos que están cautivos en sus mentes, en sus corazones, de vicios, están atados con espíritu, están, Señor, doblegados por potestades. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, libértalos, rompe las cadenas, rompe ataduras, rompe ligaduras, ministra el poder de la libertad en Cristo Jesús. Ruego también por Argentina, ruego por Entre Ríos, ruego por Paraná, por toda la iglesia a nivel mundial, ruego por la iglesia aquí en Paraná y que tu nombre sea glorificado. Señor, ruego para que tu nombre sea glorificado en todo nuestro suelo argentino, de norte a sur, de este a oeste. Te bendigo, te doy gracias, te glorifico, Padre. Rompe las cadenas y trae libertad, porque para libertad nos llamaste, a libertad nos llamaste, y a través de Jesucristo hemos sido declarados libres y salvos por la llaga de Jesús, sano, por la sangre de Jesús, perdonado. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Dios te bendiga en esta tarde, Dios te guarde, Dios te cuide, Dios te proteja y que Dios cumpla el propósito en tu corazón. En esta tarde quiero desearte lo mejor de Dios para tu vida. Como pastor de la iglesia Dios de Agua Viva te saludo y te bendigo y te invito para el próximo domingo a partir de las 20 horas poder estar conectados nuevamente con un mensaje para tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te proteja. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén.